¿Te has preguntado por qué algunas personas tienen una especie de magnetismo invisible? No siempre son más inteligentes y no necesariamente son más preparadas. Y muchas veces ni siquiera son las que más hablan. Y sin embargo, cuando hablan, la gente los escucha. Cuando proponen una idea, las personas la siguen y cuando entran en una habitación, algo cambia. Quizás te ha pasado o quizás conociste a alguien así. Una persona cuya sola presencia produce calma, seguridad, confianza. Y curiosamente, hay muchísimas personas que tienen conocimientos, mucha experiencia, pero aún así no logran este impacto en las personas. De hecho, inclusive lo puedes ver en política, por ejemplo. Tienen muchísima experiencia, muchísima preparación, pero no logran o no pueden conectar con la audiencia, con la comunidad. Hace un poco más de 30 años empecé en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios, del comercio, y siempre vi personas así. Siempre quise desarrollar este tipo de habilidades. Me preguntaba, ¿qué tienen? ¿Qué hacen estas personas para lograr tener ese impacto en gente, en masas inclusive? Y a lo largo de la historia hemos visto personas que logran cambiar inclusive destinos completos o ideas que fueron replicadas y adoptadas en el mundo entero. ¿Era un don? ¿Era una especie de magia? ¿O quizás era una habilidad que solamente tenía que empezar a desarrollarla y a cultivarla? Y bueno, tú sabes y conoces mi historia, que hace algunos años atrás empecé a estudiar coaching, me certifiqué, hice estudios de programación neurolingüística, me especialicé muchísimo en la hipnosis, tanto es así que tengo un libro que se llama Hipnosis Profesional, te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, descubrí algo interesante, algo que cambia todo el panorama, todo el concepto de lo que hablamos de persuasión, influencia o toda esta magia, que realmente es algo fascinante. Descubrir que la persuasión inicia mucho antes de hablar. De hecho, hay estudios que la comunicación solo es el 7% palabras. El resto es el tono, el acento, la forma, etcétera, ¿verdad? Pero ese es un tema para otro episodio, otro podcast. Lo que quiero contarte ahora es que existe una injerencia invisible detrás de cada conversación, una estructura silenciosa que utilizan los grandes líderes de manera natural. Y hoy quiero compartirla contigo mientras nos tomamos un café con la mente. Hace algunos años asistí a un evento donde las personas tenían que hablar por primera vez frente al público. Y conocí a una joven, vamos a llamarle Sofía, muy entusiasta, muy conocedora de la materia que iba a hablar, realmente era una experta. Cuando llegó, se paró frente al micrófono y ocurrió algo impensado, como si alguien le hubiese robado los pensamientos. Su mente quedó completamente en blanco. El monstruo de los 1000 ojos había llegado, ese que parece cuando sentimos que todos nos observan, y se había apoderado de ella. Recuerdo claramente hasta ahora la incomodidad, el silencio, la tensión, pero también recuerdo algo hermoso, porque algunos minutos después logró recuperar el control y empezó y continuó hablando. Su energía no lograba viajar hacia los demás. Y aquella noche, sentado ahí en mi silla, logré hacer una pregunta que cambió muchísimas cosas luego. ¿Qué tienen las personas que sí logran eso? ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? ¿Qué experimentan? ¿Cómo lo logran? En mi caso personal, cuanto más estudiaba, más lejos me sentía de esa fuerza, porque estudié canto, cómo proyectar la voz, estudié técnicas de oratoria, en fin, ya era un programador en neurolingüístico, sabía el uso correcto de las palabras, la forma y la metodología, pero algo todavía no encajaba, algo no estaba bien, algo faltaba. Y era claro, las palabras no son el principio de la comunicación, son el final. Porque antes de las palabras hay algo mucho más profundo. Y aquí aparece el error que muchas personas cometen, de hecho yo lo cometía, pensar que hablar claro, pronunciar mejor las palabras o hablar más fuerte o hablar más lograba influencia. Y no, la influencia comienza mucho antes. Y cuando comprendes eso, como lo hice yo, empiezas a ver todas las conversaciones de una forma distinta. La mayoría habla, pero muy pocos saben hacia dónde están llevando a las personas. Durante muchos años observando a los grandes comunicadores, incluso aquellos que ya no están en este plano, que los observamos a través de videos, a través de discursos, comprendí algo que es muy común o quizás muy simple.
Pero ¿qué cambia completamente el sentido de la influencia? La mayoría de las personas habla, pero muy pocas saben hacia dónde quieren llegar. Esto quizás te parezca extraño, pero muchas conversaciones fracasan incluso antes de comenzar, porque quien las inicia no tiene un destino. Imagina por un momento que subes un taxi, el conductor te dice hacia dónde lo llevo y tú dices, no, no importa ahora, solo conduzca. Suena un poco absurdo, ¿verdad? Sin embargo, esto están haciendo la mayoría de las personas todo el tiempo. Inician conversaciones, intentan vender, intentan persuadir, intentan conquistar, pero no tienen un destino o no tienen claro hacia dónde quieren llevar la experiencia de la otra persona. Y cuando no existe un destino, la conversación se convierte en ruido, muchísimas veces en resistencia, en confrontación, en discusión. Porque influir nunca ha sido hablar mucho, influir es conducir. Y aquí es donde muchísimas personas se confunden porque creen que persuadir es manipular. De hecho, cuando les hablo de mi libro, Los 21 Códigos de la Persuasión Hipnótica, muchísimas personas dicen, pero eso no es manipular. Digo, no, la influencia es algo que se da de forma natural. Las personas ya lo están haciendo y ya lo viven, pero muy pocas saben cómo utilizarlo y dirigirlo para el beneficio de todos. La palabra persuadir viene del latín persuadere, que significa guiar, inspirar, ayudar a ver algo. Porque a las personas odian sentirse manipuladas, pero aman sentirse guiadas e inspiradas. Piensa en esto. ¿Quiénes han cambiado tu vida? ¿Las personas que te impusieron ideas o las personas que te inspiraron a ser mejor, a creer, a esforzarte? Aquellas que ayudaron a despertar algo dentro de ti. Porque cuando algo te inspira, la idea surge dentro de ti. Y quizás fue así. Lo que ocurre es que los grandes comunicadores jamás ponen pensamientos en la mente de otro, ayudan a que una persona encuentre la inspiración, surjan las ideas desde dentro. Cuando esto ocurre, la influencia ha comenzado. Piensa en un momento en Steve Jobs. La gente cree que este hombre era un gran vendedor y no es así. Era un gran arquitecto, diseñador de experiencias. En el año 2007 presentó el iPhone y no salió al escenario diciendo quiero venderles un teléfono. No, su objetivo era mucho más profundo. Quería cambiar la forma en que las personas se comunicaban o se relacionaban con la tecnología. Él quería que las personas que tenían un iPhone en la mano sintieran que estaban viendo el futuro. Y por eso no vendió un producto, vendió una visión. Y esto es algo fascinante porque cuando las personas tienen claridad, la claridad se contagia. Y cuando alguien cree profundamente en una idea, las personas empiezan a mirar esa idea con otros ojos. Y esto me hace pensar en algo que he observado durante muchos años. La mayoría de las personas se concentra en las palabras, en qué decir, en cómo decirlo, cuál es la frase correcta. Pero muy pocos se preguntan lo más importante. ¿Para qué estoy teniendo esta conversación? ¿Para qué estoy visitando a este cliente? ¿Para qué estoy dirigiéndome a este grupo de personas? ¿Para qué? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero llevarlos? ¿Cuál es la experiencia que su mente debe vivir? En la próxima conversación que tengas, pequeña, grande, importante o no importante en tu vida, pregúntate qué quiero. ¿Quiero vender? ¿Quiero ganar? ¿Quiero posicionarme como la persona que sabe? ¿Quiero entender? Porque el objetivo determina las palabras y también la energía, tu lenguaje corporal, tu tono de voz, hasta la energía que transmites. Hace muchos años, cuando empecé esta carrera de speaker, de coach, de trainer, creía que debía impresionar a las personas, demostrar cuánto sabía, mostrar técnicas, hablar bonito. Un día comprendí algo que lo cambió todo. Las personas no vienen por ti, vienen por ellas. Vienen buscando respuestas, esperanza, claridad. Vienen buscando respuestas que les permitan regresar a su vida siendo un poco mejores. Y cuando entendí eso, todo cambió. Porque dejé de preguntarme cómo puedo lucir brillante y pasé a preguntarme cómo puedo servir mejor. Y curiosamente, cuando tu objetivo cambia, tu comunicación cambia. Y quizás, mientras escuches esto, tal vez puedes recordar algo, una conversación que cambió tu vida. Una frase,
un consejo, un maestro, quizás hasta una película. Esa persona que apareció justo cuando más lo necesitabas. Y es interesante porque quizás no recuerdas todas sus palabras, pero sí recuerdas lo que sentiste. Y esto ocurre porque cuando una conversación tiene un propósito, las palabras dejan de ser sonidos para convertirse en experiencias. Y aquí aparece el segundo componente de este diseño invisible, porque aun cuando ya tienes un objetivo de la conversación, puede ocurrir algo que aparezca y destruya la comunicación en ese instante. Tu estado emocional. Porque las emociones son contagiosas. Es la razón por la que algunas personas entran a la habitación y pareciese que encienden la luz, mientras otros pareciera que la apagan. Y cuando comprendí esto, también entendí por qué las personas tienen este magnetismo sin ni siquiera intentarlo, o de forma inclusive empírica, inconsciente. La emoción que transmites es más poderosa que las palabras que pronuncias. Aquí es donde muchísimas personas pierden el partido, porque tú puedes tener las palabras correctas, la estrategia correcta, incluso la intención definida, pero si tu energía es débil, tu mensaje pierde fuerza. Porque las personas escuchan las palabras, pero sienten tu energía. Y muchas veces lo que sienten es más importante que lo que escuchan. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has conocido a estas personas? Estas personas que entran a la habitación y parecen iluminarla. Todavía no ha dicho nada, ni siquiera ha empezado a hablar y ya sientes la energía, la paz, la calma, la tranquilidad o la fuerza. Y curiosamente también existen personas que producen lo contrario. Llegan y parece que la temperatura baja, la energía se apaga, todo se vuelve pesado, negativo, tenso. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Durante mucho tiempo pensé que esto era algo espiritual, algo mágico, como un don. Pero la neurociencia nos muestra algo fascinante. El cerebro del ser humano está diseñado para contagiarse las emociones. Y aprendimos que nosotros tenemos una estructura neuronal llamadas neuronas espejo. Hay las neuronas canónicas y las neuronas espejo. En algún momento voy a explicarte esto más en un video específico, pero quiero contarte de las neuronas espejo. Que cuando alguien hace algo, tu mente mueve los motores igual como si estuviera haciéndolo. Solo con ver una imagen, solo con ver que algo está haciendo alguien, tu mente hace el mismo efecto reflejo. Es la razón por la que nos enganchamos tanto en un partido de fútbol, porque tu mente cree que está jugando el partido de fútbol, no piensa que está viendo un partido. Una película que te conecta profundamente, que te hace llorar, que te hace emocionar, o que te hace tener iras inclusive, es porque tu mente no piensa que está viendo una película, tu mente cree que está viviendo eso. Esas neuronas espejo son un reflejo profundo en la psiquis que hace que la gente se contagie a las emociones. Si yo estoy feliz, si empiezo a reír y voy a hablar con alguien y estoy sonriente, la otra persona empieza a sonreír. Aún cuando esa persona esté un poco seria, amargada, que parece que no ha ido al baño como unos 8 días, tú solo ve a esa ventanilla, ve ese lugar y sonríe. No necesitas que la otra persona ría igual que ti, pero vas a darte cuenta que su rostro empieza a cambiar. Tú solo sonríes y dices, hola, ¿qué tal? Buen día. Y la otra persona, ¿qué tal? Saluda apenas, pero su rostro empieza a cambiar. Algunos son mucho más dóciles o mucho más dúctiles para esto y también sonríen contigo. Te atienden mejor, te escuchan mejor. La persona que te atiende en el café, en el restaurante, en el supermercado, si puedes localizar su nombre, le llamas por su nombre, pero si tú sonríes, esta persona va a sonreír contigo. Esa es la magia de la influencia. Las neuronas espejo han capturado tus mismos reflejos emocionales, tu energía se transmite con las personas y las personas responden de esta manera correcta. ¿Ves lo fascinante que es nuestro cerebro, nuestra mente y cómo nos comunicamos, inclusive sin palabras? La parte no tan positiva es que destruir es más fácil que construir, entonces las emociones negativas se contagian más. Por eso la gente cuando va a un lugar es más fácil quejarse del sol, del tráfico, del clima, la temperatura, de situaciones negativas y todos se hacen eco de esto, porque esas energías se contagian. Los que construimos tenemos un poco más de labor y está bien que así lo sea, porque contagiar alegría, contagiar esperanza, contagiar amor, contagiar positivismo es mucho más enriquecedor que hablar, criticar y juzgar. Ahora,
Mientras me escuchas, quizás estás recordando momentos en los que alguien te contagió esa energía negativa, que llegó a tu casa a contarte un accidente, a quejarse del tráfico, de los dolores, del cansancio. Y también es probable que tu mente recuerde personas que te hablan de cosas positivas siempre. Por eso buscamos contenidos como este. Por eso te felicito por estar aquí, porque te has tomado el tiempo para entrenarte, para mejorar, para coincidir conmigo y con toda la audiencia que tenemos en este canal sobre la energía positiva. Como sabes, cada profesión en cada rama tiene sus referentes. Un futbolista tendrá referentes de Maradona, de Messi, de Ronaldo, pero los coaches tenemos referentes interesantes y uno de esos, Anthony Robbins, lo seguí por muchos años, leí sus libros, estudié sus cursos y siempre estuve observando qué hacía. Y algo que me encantaba de ver al principio y hasta ahora lo disfruto es la energía con la que se para frente al escenario, la fuerza con la que transmite, la pasión y la convicción. Y un día, como estas cosas que siempre ocurren en nuestra mente, en la mía con mucha frecuencia, descubrí algo increíble. Tony Robbins no vende información. Tony Robbins vende estados emocionales. La gente no sale a esos seminarios diciendo, aprendí 7 técnicas. No, la gente sale a esos seminarios diciendo, me siento diferente, algo cambió, me siento más capaz, siento que puedo. Inclusive frases como, siento que creo nuevamente en mí. Porque la verdadera transformación, y esto le gustará a la gente, le darán me gusta, se suscribirán al canal, habrá quien no le guste o no esté de acuerdo con esto. Estás preparado, obviamente, ¿no? Para las personas que piensan diferente, porque las mentes educadas entendemos que podemos pensar distinto siempre. Pero estos pensamientos traen consigo estados. Yo me río mucho cuando a veces hablo con personas y le digo, no mires ese tipo de contenido en redes sociales porque es un estado que despierta. Y me dicen, a mí no me afecta en nada, yo puedo ver lo que sea, no me afecta en nada. Pero su cuerpo está enfermando, su mente está estresada constantemente. No se dan cuenta que la mente tiene neuronas espejo que cuando ve un accidente, cuando ve un golpe, cuando ve violencia o cuando ve insultos, segrega neurotransmisores. La mente no entiende lo que está pasando, la mente solo piensa que está viviendo eso. Recuerda el partido de fútbol, la emoción que sientes cuando alguien hace el gol o está a punto de hacer un gol, porque tu mente cree que está jugando, no cree que estás viendo, está viviendo una experiencia. Entonces cuando tú estás viendo noticieros que te desgastan, porque hay algo claro y debemos reconocerlo, esa burbuja negativa es real. Pero la positiva también es real. Tú decides desde qué orilla debes vivir o desde qué orilla debes transmitir tus emociones. Entonces, antes de hacer este video, estoy pensando qué debo comunicar, cómo debo transmitir, desde qué estado. Y para esto hay que hacer un ejercicio y espero que comentes aquí abajo, porque solo las personas que comenten voy a compartirles un ejercicio de cómo lograr el aurosal óptimo, el estado idóneo de tu mente. Hay ejercicios que te permiten sacar un poco la basura de la mente y pasar a mejorar tu estado emocional. Ahora imagina un vaso con agua. Si el recipiente, o sea el vaso, está limpio, el agua seguirá siendo limpia. Pero si por el contrario, el recipiente, en este caso el vaso, no está limpio, no importa cuán pura sea el agua, llegará contaminada. Y esto le gustará a la gente, le darán me gusta, se suscribirán al canal, habrá quien no le guste o no esté de acuerdo con esto. Estás preparado, obviamente, ¿no? Para las personas que piensan diferente, porque las mentes educadas entendemos que podemos pensar distinto siempre. Pero estos pensamientos traen consigo estados. Yo me río mucho cuando a veces hablo con personas y le digo, no mires ese tipo de contenido en redes sociales porque es un estado que despierta. Y me dicen, a mí no me afecta en nada, yo puedo ver lo que sea, no me afecta en nada. Pero su cuerpo está enfermando, su mente está estresada constantemente. No se dan cuenta que la mente tiene neuronas espejo que cuando ve un accidente, cuando ve un golpe, cuando ve violencia o cuando ve insultos, segrega neurotransmisores. La mente no entiende lo que está pasando, la mente solo piensa que está viviendo eso. Recuerda el partido de fútbol, la emoción que sientes cuando alguien hace el gol o está a punto de hacer un gol, porque tu mente cree que está jugando, no cree que estás viendo, está viviendo una experiencia.
Entonces, cuando tú estás viendo noticieros que te desgastan, porque hay algo claro y debemos reconocerlo, esa burbuja negativa es real, pero la positiva también es real. Tú decides desde qué orilla debes vivir o desde qué orilla debes transmitir tus emociones. Entonces, antes de hacer este video, estoy pensando qué debo comunicar, cómo debo transmitir, desde qué estado. Y para esto hay que hacer un ejercicio y espero que comentes aquí abajo, porque solo las personas que comenten voy a compartirles un ejercicio de cómo lograr el aurosal óptimo.